¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Hoy día estudiaremos la geografía, ¿sí? Muy bien. El tema que le tengo preparado para el día de hoy corresponde la introducción a la geografía. Por acá muchachos. Acá en el pizarro tengo un mapa conceptual con el cual trataré de explicarte los conceptos generales de la geografía, ¿ok? Muy bien chicos. Vamos a ver. La geografía, al igual que la botánica, la biología, la química, la historia, es una ciencia. La geografía es una ciencia social que estudia a la Tierra. Este concepto ha ido cambiando a través del tiempo, a través de la historia, ¿ok muchachos? Luego vamos a ver eso más adelante, ¿sí? Muy bien. La palabra geografía proviene etimológicamente de dos voces griegas, geo, que significa tierra, grafín o grafos, como algunos lo mencionan, descripción o también significa estudio. Entonces, para no olvidarnos chicos, por acá, tierra, y por acá chicos, tenemos descripción. Como hemos dicho, descripción o también, señores, o también estudio, que es justamente lo mismo, ¿ya? Y como te decía, grafín o también algunos lo llaman grafos, que viene a ser lo mismo, ¿ok muchachos? Muy bien, este vocablo griego geo proviene de una palabra griega, por acá agrego, gea, gea, ¿ok chicos? Gea fue en la antigua Grecia la diosa de la tierra, entonces ya sabes que el vocablo geo proviene de esta palabrita en la antigua Grecia, que era la diosa de la tierra, ¿ok? No te olvides, por favor. Muy bien, la palabra geografía fue utilizada por primera vez o adoptada por primera vez por un sabio griego, Eratóstenes de Cirene. Esto fue en el siglo II a.C. Por acá, jovencitos. Eratóstenes, Eratóstenes de Cirene. ¿Ya chicos? De Cirene. Muy bien, esto hemos dicho que es en el siglo II, jovencitos, antes de Cristo. Acá está, muy bien. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a ver ahora la definición de la palabra geografía o de la ciencia geográfica. Tenemos una definición tradicional o antigua y una definición actual, moderna o también llamada científica. La primera, definición tradicional o también llamada definición antigua o también llamada definición clásica, ¿sí? La definición tradicional dice que la geografía describe a la Tierra, ¿no? Es un concepto antiguo, un concepto que hoy día ya no se utiliza. Pero sin embargo, en su momento este concepto tenía validez. Entonces, jovencitos, este concepto que se encarga de describir a la Tierra es un concepto antiguo, un concepto tradicional, un concepto clásico. Este concepto se obtuvo de los vocablos griegos que conforman a la palabra geografía. Por eso es motivo también a esta definición se le llama una definición etimológica, ¿ok? No te olvides, por favor. Muy bien, pasamos al concepto actual, también llamado concepto moderno o concepto científico, ¿ok muchachos? Los conceptos de geografía actuales van a tener diferentes enfoques. Por ejemplo, tenemos acá uno, mira, dice, la geografía estudia las interrelaciones entre las entidades bióticas, abióticas y antrópicas. ¿Dónde? En el geosistema. Entonces, chicos, estas entidades bióticas, lo que tiene vida, flora, fauna, abióticas, lo que no tiene vida, hablamos de luz solar, hablamos de ríos, lagos, tierra, volcanes, etc. Y antrópicas, estamos hablando del hombre. ¿Dónde, chicos? ¿Dónde se interrelacionan? En el geosistema, o sea, en el planeta Tierra. Entonces no te olvides, la definición actual estudia las interrelaciones entre las entidades bióticas, abióticas, antrópicas, ¿dónde? En el geosistema. Esta definición lo plantea, señores, lo plantea el enfoque, por acá lo agrego, el enfoque sistemático, chicos. El enfoque sistemático, ¿ok? Entonces, este enfoque es aquel que plantea dicha definición, ¿ok? Muy bien. Pasamos rápidamente por acá. El padre de la geografía. ¿Quién es el padre de la geografía, muchachos? El padre de la geografía moderna o actual y quién es el padre de la geografía antigua. Empezamos con el primero. Padre de la geografía antigua o también tradicional. Fue un griego, un historiador y geógrafo jonio de la antigua Grecia. ¿De quién estamos hablando? Del señor Hecateo de Mileto. ¿Ok? Por acá agrego para no olvidarnos. Hecateo de Mileto. Ya, muy bien chicos, ahí está. Hecateo de Mileto es considerado el padre de la geografía antigua. ¿Y por qué? Vamos a hacer rápidamente
hacer algo sobre él. Este personaje fue un historiador y geógrafo jonio de la antigua Grecia. Fue un personaje que provenía de una familia aristocrática, ¿sí? Tuvo una muy buena educación en aquella época, lógicamente. Se dice también que tuvo una gran participación en el levantamiento de Jonia contra los persas. Se sabe que recorrería en su momento gran parte del Mediterráneo, lo que era antiguo, lo que era en esa época la Europa de aquella época, y una parte de Asia. Inclusive se dice que también conviviría con los persas. Todos esos lugares que él recorrió y toda esa información que él pudo recopilar lo va a transmitir en una obra a la cual la llamaría Los Viajes, ¿ok? Los Viajes, que es una descripción de Europa y de Asia jóvenes respectivamente, ¿ok? Muy bien, debido a ese aporte que él hace a la geografía en aquella época, es que lo consideran el padre de la geografía antigua. ¿Y quién es el padre de geografía científica o moderna o geografía actual? Es un alemán. Este personaje joven es Heinrich Alexander von Humboldt, ¿ok, chicos? Nació en Berlín, actualmente eso es Alemania, antiguamente eso era Prusia, ¿ok, chicos? Muy bien, entonces este personaje, ¿por qué motivo le llamarían padre de geografía moderna o científica? Bueno, este personaje era un naturalista, era un explorador que en su momento, en aquella época lógicamente, era un personaje de una polivalencia extraordinaria, que después de su desaparición jamás volvió a ver un personaje parecido o a la altura de él, ¿ok? Muy bien, se dice que este personaje tuvo una buena educación, una notable educación, muchachos. Fue un apasionado por la botánica, por la mineralogía y también por la geología. Y se sabe que en el año de 1799 obtuvo el permiso para enrumbarse hacia las colonias españolas que se encontraban aquí en América. Estamos hablando de Centroamérica y de América del Sur. Recorrió todos estos lugares en busca o en analizando, estudiando en cuanto a lo que es clima, temperatura, flora, fauna, costumbre de pueblos, etc. Inclusive se sabe que llegaría al Perú en el año de 1802, cuando Perú todavía era colonia de España. En ese momento el Perú era gobernado por el virrey Gabriel de Avilés. Bueno, en ese año, 1802 que llegó al Perú, él estudiaría, por cierto, el mar peruano. Parte del mar peruano estuvo frente a las costas de Trujillo, frente a las costas del Callao, y él definió la hipótesis sobre la corriente peruana. O sea, determinó la temperatura y también el recorrido que tiene en este caso la corriente, que es de sur a norte. Debido a ello es que justamente a la corriente peruana también se la llama corriente de Humboldt, ¿ok, chicos? No te olvides. Ya en el año de 1804 Humboldt radicaría hasta 1827 en París, en Francia. Ahí se encargó de ordenar su información y publicarla en 30 volúmenes, ¿ok? A lo cual él lo titula, muchachos, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, ¿ok? Muy bien. De ambos padres, algunos plantean que la geografía antigua también tuvo otro padre, que sería Eratóstenes de Cirene. Pero bueno, hemos considerado a Hecateo de Mileto por la gran importancia o trascendencia que hizo con respecto a sus exploraciones y a su investigación. Igual justamente como el señor Alexander von Humboldt como el padre de geografía moderna o científica, ¿sí? Muy bien. Luego pasemos a ver las llamadas doctrinas geográficas. Estas doctrinas aparecen en el siglo XIX, ¿ok, chicos? Siglo XIX, 1800 respectivamente, ¿ok? Fueron 4, de las cuales 2 son las más importantes y justamente las más estudiadas. Tenemos por acá, vamos a ver el determinismo geográfico y por acá el posibilismo geográfico. El determinismo geográfico, muchachos, sustentada por la corriente del positivismo, y el posibilismo geográfico sustentado por la corriente del historicismo. Ambas corrientes, por cierto, jóvenes opuestas, ¿ok? Eran opuestas en cuanto a filosofía y también serían opuestas en cuanto a geografía. El determinismo va a ser representado por el alemán Federico Ratzel. ¿Y qué planteaba esta escuela geográfica? Esta escuela geográfica planteaba lo siguiente, decía que el entorno natural o la naturaleza era aquella que va a influir en el desarrollo económico, social de los pueblos, o sea, influye por encima del hombre, influye en la vida del hombre. Entonces, para ellos lo más importante será, lo acabo de decir, la naturaleza, ¿ok, chicos? La naturaleza. Rápidamente un ejemplo para que se entienda esta parte. En el caso del determinismo, por ejemplo, yo recuerdo que una vez un alumno me preguntaba, profesor, ¿por qué en la selva? Yo viajé a la selva de paso con mis padres
Y en la selva la gente, todo el mundo usa ropa ligeras, cortas. Ay, hijo, pero es rápido, ¿no? ¿Qué pasa en la selva? Es el clima. El clima, como es demasiado fuerte, es un clima tropical, caluroso, lluvioso, es que la gente, por ese mismo clima, usa la ropa ligera. ¿Te das cuenta? Entonces, este fenómeno, en el caso del clima, influye en la vida del hombre, haciendo que las personas utilicen ropa ligeras por, en todo caso, pues, la temperatura y clima del lugar. Entonces, es cierto, jovencitos, la naturaleza influye muchas veces en la vida del hombre, ¿ok? Y la siguiente doctrina o escuela, el posibilismo geográfico, que lo plantea, jovencitos, el francés Paul Vidal de Lablache, ¿ok? Representado por Paul Vidal de Lablache. ¿Qué dice esta escuela o doctrina geográfica? Dice todo lo opuesto a lo que hemos explicado con respecto al determinismo. Y mira acá tú, el posibilismo, jóvenes, el posibilismo plantea de que es el hombre el factor determinante y el propio impulsor del desarrollo de las sociedades y del cambio de la naturaleza, ¿ok? Y entonces para ellos consideran que el elemento más importante o el factor más importante es el hombre. Por acá, chicos. Muy bien, ejemplo para que se entienda lo que plantea esta escuela. Vamos a ver, el hombre como agente modificador transforma la naturaleza para bien o para mal. Por ejemplo, donde no hubo un puente, el hombre construyó un puente y unió a los pueblos. Donde no hubo una central hidroeléctrica, construyó una, ¿sí? Y con esto generó energía y abasteció a las industrias o a los pueblos. Entonces cambió la vida de la sociedad. Entonces es cierto, el hombre con ese afán de querer mejorar la naturaleza y su vida misma es aquel que va transformando cada vez el medio ambiente o el ambiente natural, ¿ok? No te olvides, por favor. Eran entonces doctrinas opuestas ambas. Mientras que para el determinismo lo más importante es la naturaleza, acá el positivismo plantea que lo más importante es el hombre. Muy bien. Y por acá vamos a ver la última parte que corresponde a la historia, a la evolución de la geografía a través del tiempo, de los diferentes periodos. Vamos a ver el primero. ¿Cómo será la geografía en la Edad Antigua? En la Edad Antigua ya hemos dicho que la geografía nace entonces, ¿dónde hemos dicho, chicos? En la antigua Grecia. Allí nace, señores, la geografía. Y en aquella época fue estudiada por dos tendencias, por dos escuelas. La primera, jóvenes, corresponde a la tendencia matemática, la segunda, tendencia histórica. ¿Quién sustentaba la tendencia matemática? Ya lo hemos mencionado temprano, el sabio Eratóstenes. Eratóstenes entonces es aquel que sustenta esta escuela. Él planteaba que la geografía estudiaba la forma y magnitud de la Tierra, o sea, solamente tenía que ver con lo que eran dimensiones de la Tierra, o sea, altitud, profundidad, área, coordenadas. Lo veía la geografía desde esa perspectiva, desde ese punto de vista matemático. ¿Ok, chicos? Muy bien. La siguiente escuela, la histórica, planteada, sustentada por quién. Por acá lo voy a agregar, por otro sabio de aquella época, Estrabón de Samos. Estrabón de Samos, chicos, él plantea la escuela, o sustenta la escuela en este caso histórica. ¿Y qué dice de la geografía? Dice que la geografía estudia a la tierra como hábitat del hombre, porque la tierra es el lugar donde el hombre nace, crece, se desarrolla, lucha para desarrollarse y finalmente va a morir. Entonces, joven, no te olvides, la tendencia o escuela histórica plantea que la tierra es el hábitat del hombre, es así estudia la geografía. Chicos, esto es edad antigua, ¿ok? Muy bien, edad media. ¿Qué pasa, jovencitos, en la edad media? La geografía y todas las ciencias se estancan, no avanzan, no evolucionan, ¿ok? Por ese motivo, a esta edad también la llaman oscurecimiento científico. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Por acá lo voy a agregar. ¿Por qué? Porque ninguna ciencia se desarrolla, ¿ok? Ninguna ciencia se desarrolla. Entonces, chicos, ahí tenemos. Le llamaron oscurecimiento científico porque ninguna ciencia se va a desarrollar. ¿Qué pasó en ese momento? Por acá hubo un pequeño esquema, ¿sí? Muy bien. ¿Qué pasó? En aquella época, ¿por qué la geografía se estanca? La geografía deja de ser estudiada, va a declinar. Por acá escribo, jovencitos, la geografía declina. Mientras que en Oriente la geografía, señores, va a surgir, o surge, ¿ok? Por acá, surge. Muy bien, chicos.
Entonces, ¿qué pasó en Occidente? En Occidente la geografía declina, o sea, justamente pues no es estudiada. ¿Por qué motivo, muchachos? Porque justamente, señores, porque justamente en aquel entonces todo se estudiaba en base a la iglesia, en base a Dios. Y lógicamente la iglesia no estaba de acuerdo cuando justamente la geografía planteaba los fenómenos geográficos. Entonces había cierto temor a lo que pensara la iglesia con respecto a hechos fenómenos, que lógicamente el hombre no lo podía explicar, solamente se explicaban en aquella época a lo que decía la llamada iglesia católica, ¿ok? Pero esto no fue así, sino en otros lugares, por ejemplo, veremos que la geografía, en la parte oriental la geografía empieza a surgir, ¿ok? Pero recién surgía, recién nacía. Eso lógicamente pues motivaría a que la geografía fuera algo rudimentario, parecido a lo que se hacía en la edad antigua. Solamente se encargaban de describir a la Tierra, ¿ok, chicos? Muy bien, esto ocurre, chicos, en la Edad Media. No te olvides también que la Iglesia Católica se aprovecharía de ello, igual que los monarcas, en este caso, pues, haciendo o prohibiendo que los niños, los jóvenes vayan a las escuelas para que lógicamente no conocieran los avances de la ciencia, los aportes de la ciencia, y así pues se mantengan ignorantes y puedan ser manipulados, usados por los gobernantes. Estos gobernantes cada vez más poderosos y el pueblo cada vez más ignorante o más oprimido, más usado por los gobernantes. Algo parecido a lo que pasa hoy en día en el mundo moderno, ¿ok? Muy bien. Edad moderna, chicos. A partir de la edad moderna, la geografía y todas las ciencias empiezan a desarrollarse, ¿ok? Vamos a ver que se desarrolla gracias a dos factores fundamentales, los llamados grandes inventos y los descubrimientos geográficos, ¿ok? Grandes inventos como, por ejemplo, chicos, tenemos ahí la brújula, el papel, la pólvora, la imprenta, que permiten que, lógicamente, las ciencias, incluyendo la geografía, empiecen a desarrollarse. Y descubrimiento geográfico, por ejemplo, tenemos América, ¿no? Por acá te agrego entonces, por acá, chicos, se descubre entonces América, ¿no? El continente americano, jóvenes, es en todo caso, pues, descubierto por Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón, ¿ok? Al descubrirse esto, jóvenes, se va a conocer flora, fauna, pueblos étnicos, etc. La geografía y el resto de ciencias empiezan a crecer, empiezan a desarrollarse, ¿ok? Muy bien. No te olvides también que en la Edad Moderna, la geografía va a adquirir un estatus de ciencia, ¿sí? Pero debido a que las ciencias formales en aquella época no tenían tanta importancia como lo tenían las ciencias naturales, y en este caso pues la ciencia experimental no le van a dar tanta relevancia. Pero como la geografía se relacionaba con la descripción de la Tierra a través de la matemática, la geografía es incluida en las matemáticas, ¿ok? Al final de la Edad Moderna, chicos, van a ser dos personajes importantes, Alexander von Humboldt y Carlos Richter. Von Humboldt en esa época sería llamado geógrafo de campo y Richter sería llamado, jovencitos, geógrafo de escritorio o de gabinete. ¿Por qué? En el caso de Alexander von Humboldt de campo, porque él constantemente viajaría, llegó hasta América, conoció estos lugares, recorrió, exploró y luego recopilaría esta información y aportó a la geografía. En cambio, el señor jóvenes Carlos Richter en la Edad Moderna, este personaje solamente, jóvenes, se encargó de recopilar información geográfica y trató de crear nuevos métodos de estudios a la geografía, ¿ok? Entonces, en esta edad moderna, a finales nacen dos personajes muy importantes, ¿ok? Hablamos de von Humboldt y hablamos de Carlos Richter. Von Humboldt, geógrafo de campo, y Richter, geógrafo de escritorio, ¿ok, chicos? Muy bien. Pasamos, en todo caso, al auge de la geografía. La geografía tiene su mayor auge de desarrollo en la edad contemporánea. Por acá, chicos, para no olvidarnos, agrego entonces por acá, auge de la geografía. Chicos, ahí está. Entonces no te olvides que en la edad contemporánea la geografía va a desarrollarse por completo, ¿no? Vamos a ver que en la edad contemporánea, jovencitos, específicamente en el siglo XX, en todo caso, jóvenes, el problema que antes había en el siglo XIX con respecto a las doctrinas, acá van a tratar de darle solución a este problema, ¿ok? Siglo XX. A partir de 1900, jóvenes, vamos a ver cuál será el objeto de estudio de la geografía. Y van a tomar en cuenta la relación del espacio geográfico con el hombre. Entonces, el espacio geográfico sería el factor fundamental, jóvenes, para el estudio de la geografía. Estamos hablando en este caso de la naturaleza o el paisaje. Entonces, por acá agregamos, chicos, agregamos entonces por acá naturaleza. No te olvides, naturaleza o paisaje, ¿ok? Naturaleza o paisaje. Y se dieron cuenta que esto era algo muy corto, algo muy pequeño.
La geografía es una ciencia más compleja, mucho más grande, por lo tanto, no podría abarcar solamente una pequeña área que sería un paisaje, el paisaje o la naturaleza. Y 50 años después se agrega un elemento más, que será el ecosistema, donde ya hay una interrelación entre entidades bióticas, abióticas y antrópicas, donde jóvenes, ¿ustedes se acuerdan? ¿Dónde se interrelacionan? En el geosistema, chicos, en el geosistema, ¿ok? Muy bien. Entonces, jovencitos, no te olvides, 1900, objeto de estudio, la naturaleza o el paisaje; 1950, el geosistema como elemento complejo con respecto a la ciencia geográfica. Muy bien, jóvenes. Con esto he terminado a lo que es en todo caso la introducción a la geografía. Espero que te haya quedado claro, ¿sí? He tratado de ser lo más didáctico posible para que se entienda justamente este temito, ¿ok? Bueno, hemos llegado a la parte final del video, espero que te haya agradado, ¿sí? Muchas gracias, jovencitos.